Zoognosia de rumiantes menores 2. Este material hace referencia al tercer grupo de interés para la materia, que son los camélidos en general, pero estos individuos son una familia que pertenecen al suborden Tilópodas. Esta denominación que reciben los tilópodas hace referencia a que sus extremidades poseen una almohadilla fibroelástica o una plantilla que recubre al menos las últimas falanges. De esta forma, esta almohadilla es la que entra en contacto con el suelo. El animal asienta todo su peso sobre esta estructura, con lo cual la presión que ejerce es mucho menor que la de los otros grupos o los otros rumiantes menores, inclusive que muchos otros animales. Eso se debe a que a una igualdad de unidad de peso hay mayor unidad de superficie. En la imagen que se observa arriba a la izquierda se observan rastros en un arenal en el cual los más profundos y pequeños pertenecen a caprinos y ovinos, en tanto el que está circunscripto en rojo y señalado con una flecha hace referencia al de un camélido, con lo cual se puede observar perfectamente cómo el rastro, la impronta que dejan estos animales es menos profundo. Lo mismo lo podemos observar en la imagen de la izquierda sobre la nieve, pero ahí simplemente observamos el rastro en su totalidad, donde el 80% representa la almohadilla y en las extremidades ambas almohadillas de cada uña está justamente esa estructura marcada. En esta diapositiva número 2 se puede observar para los dos grupos que conforman este suborden y familia de los camélidos las pezuñas de extremidades delanteras, en principio, donde se puede observar cómo las uñas o pezuñas entran muy poco en contacto con el suelo, y lo hace la almohadilla en casi un 80% en cada una de las extremidades. El atributo es considerado un atributo adaptativo para que estos animales se puedan desplazar con mayor eficiencia en suelos de escaso desarrollo, en suelos lábiles o en suelos arenosos prácticamente, como se va a observar en una de las subfamilias. En la diapositiva número 3 observamos la taxonomía de este grupo de interés. Estábamos dentro del orden Citartiodactylos, el suborden Tilópodos. Existe una única familia actualmente, que es la familia de los camélidos, con dos subfamilias, Camelininae, o didácticamente llamados camélidos del Viejo Mundo, y la subfamilia Lamininae, o camélidos del Nuevo Mundo. De ambas subfamilias encontramos especies, el dromedario y el bactriano en el caso de los del Viejo Mundo, la vicuña y el guanaco como formas silvestres, y la llama y la alpaca como formas domésticas de los camélidos del Nuevo Mundo o subfamilia Lamininae. El nombre científico, sobre todo para los del Nuevo Mundo, es complejo en cuanto que pueden adoptar diferentes formas o denominaciones, y eso se explicará cuando abordemos la filogenia y luego cada una de esas subfamilias. La diapositiva 4 hace referencia a la filogenia de los camélidos, es decir, cómo fueron evolucionando a partir de un antepasado de una época bastante remota. Durante el Pleistoceno en América del Norte se desarrolló una forma primitiva o paleolama, que fue luego evolucionando con el correr de los años. La forma es la que se observa en la imagen en el centro arriba. Entre 10 a 25 millones de años atrás, por algún motivo, el grupo se subdividió y uno emigró hacia el norte, cruzando por Beringia o por el estrecho que conocemos hoy de Bering, que en aquel momento habría estado unido o generando una unión entre Asia y América del Norte, ya sea
por un menor nivel de los mares o por algún puente de hielo, los animales emigraron hacia Asia, y un segundo grupo lo hizo hacia el sur por el Istmo de Panamá, llegando al continente sudamericano. El grupo se fue distribuyendo a lo largo de Asia y sobre todo llegando al norte de África y dando origen a estos camélidos del Viejo Mundo y a sus dos formas actuales domésticas, el dromedario y el bactriano. El grupo que emigró hacia el sur, hacia América del Sur, sobre todo hacia la región altoandina, dio origen a cuatro formas: a dos silvestres, la vicuña y el guanaco, y a dos formas domésticas, la llama y la alpaca, denominados todos camélidos del Nuevo Mundo. En esta diapositiva número 5 entramos a la subfamilia de los Camelininae o camélidos del Viejo Mundo, que está compuesto por estas dos formas domésticas, el dromedario y el bactriano, cuya característica distintiva es la presencia, en el caso del dromedario, de una sola joroba y en el bactriano de dos jorobas. Estas estructuras son panículos adiposos o reservas grasas que se encuentran localizadas en la zona dorsal de dichos individuos. Es un atributo adaptativo que ya vimos en ovinos y es una reserva para momentos de déficit en la alimentación, con lo cual nos da una idea de su distribución y del ambiente en el cual se han ido desarrollando estos individuos. Otras características, y daremos información general sobre los productos exógenos factibles de obtener, pero más que todo título informativo, porque para el territorio nacional, si bien tenemos presencia de pocos individuos de estas dos especies, lo eran en caso de ser utilizados en zoológicos o en espectáculos públicos, si no, no tienen ningún otro tipo de importancia. En la diapositiva 6 se observa el proceso de domesticación de los camélidos del Viejo Mundo, donde luego de haber emigrado del norte de Europa por Beringia, se fueron distribuyendo a lo largo de Asia y África, y se indica para el caso del Camelus bactrianus o bactrianos a el norte de la China o lo que hoy es Mongolia como lugar posible de domesticación, y veremos que coincide con su actual distribución. En el caso del dromedario fue evolucionando en el caso del camello dromedario fue migrando hacia el este, pasando a la península arábiga, donde en lo que es el Golfo de Arabia se señala como un posible centro de domesticación, y toda la península como un área de influencia en ese proceso. Aquí hay que señalar finalmente que las dos formas actuales son dos formas domésticas. Sobrevive en alguna parte de Mongolia alguna forma de bactrianos silvestres o Camelus ferus, y en el caso del dromedario la forma silvestre se ha extinto. Por consiguiente, los dos biotipos de mayor importancia son dos formas domésticas. El dromedario es de los dos el animal más pequeño, el de distribución más amplia, que abarca todo lo que es la parte occidental de Asia, la parte de lo que hoy es la Mesopotamia, o sea, Irak, Irán, y la Asia Menor, y luego toda la península arábiga, y posteriormente se distribuye en todo lo que es el norte de África o la parte norte del desierto del Sahara, llegando un poco hasta el Cuerno del África o hasta Etiopía. Este individuo se caracteriza, como decíamos, por ser de menor tamaño que el anterior, un animal más tranquilo. Este animal se caracteriza por tener escasa cobertura,
Eso se debe a su adaptación a los ambientes áridos en el cual se distribuye. Las imágenes ilustran diferentes formas de dromedario. Se han seleccionado diferentes biotipos según diferentes usos o aptitudes, y en algunos casos se pueden observar cómo esa joroba cambia de tamaño en cuanto al estado del animal. Al igual que los bactrianos, estos animales tienen una gran capacidad de ingestión de agua, y luego regulan las pérdidas de las mismas, con lo cual pueden pasar semanas sin beber agua. Esa gran capacidad de ingestión se le suma después también a la capacidad de alimentarse de diferentes estratos y luego de generar esa reserva grasa que tanto este como el bacteriano generan, para luego afrontar también largos periodos de baja a nula ingestión de alimento. Observa también en la imagen de abajo, en esos dos dromedarios desplazándose, que lo hacen de forma bípedo lateral, es decir, adelantando mano derecha, pata derecha y luego mano izquierda y pata izquierda. Esta forma de desplazamiento o paso de embladura es una forma más eficiente que la forma tradicional de desplazamiento de otros cuadrúpedos, que es bípedo diagonal. Característica también lo tienen los camélidos del Nuevo Mundo, así que vamos haciendo referencias a las mismas. Que observamos sobre todo de suelos arenosos, el gran desarrollo de las extremidades y de una almohadilla plantar hace que estos animales ejerzan menos presión y no se hundan literalmente en la arena y puedan hacer un desplazamiento eficiente en dichos ambientes. En la diapositiva 8 observamos el Camelus bactrianus o bactriano, el que se caracteriza por tener dos jorobas, con una distribución bastante acotada a lo que es hoy Mongolia. Hay toda una etnia que hace un uso múltiple de este animal. Al igual que el anterior, es un animal de diversa aptitud productiva, que ya observaremos en las diapositivas que siguen sus productos ógenos, pero aquí lo que se puede observar es que es un animal no solo de mayor tamaño, sino un animal de mayor cobertura, y eso es un atributo adaptativo a las regiones donde se distribuye. Es un animal de temperamento más activo, más linfático. En las diapositivas 9 y 10 se observarán los productos ógenos factibles de obtener de estos dos biotipos domésticos. En primer lugar, la fibra, sobre todo del camello bactriano, que es el que tiene mayor cobertura. En la primera imagen se observa inclusive un animal que es peinado por un campesino o un productor. Luego se observa la materia prima obtenida, la cual después de un proceso de deserdado se obtiene un producto de alta calidad que es hilado y posteriormente confeccionado o se confeccionan prendas. La segunda aptitud o producto exógeno es la carne. Se observan imágenes de faena y luego del envasado y productos con denominación de origen de carne de dromedario como de camello. En el lugar de origen, en la zona turística, por ejemplo, del norte de África, es muy común ofrecer un plato típico a base de esta carne. Luego, tanto para el dromedario como para el bactriano, se han desarrollado líneas de producción de leche, más que todo en el dromedario. Los europeos en sus colonias seleccionaron animales productores de leche y a partir de ahí se obtienen productos, ya sea leche fluida o productos derivados. En la siguiente diapositiva se puede observar también como producto exógeno la obtención de reproductores para su venta, para la comercialización de sus animales, ya sea como reproductores o para mascotas, que es lo que se observa también en segundo término, mascotas o pets
con valor escénico. Y finalmente actividades como la de transporte, en este caso de carga sobre todo, pero también transporte de personas y en algunos casos carreras de estos animales. En este caso último, el bactriano tiene mayor capacidad de transporte y por general se utiliza más para transporte de carga, en tanto que el dromedario es el animal utilizado en todo caso más para transporte de personas. La diapositiva 11 se refiere a la subfamilia de los lamínidos o Lamininae, también didácticamente llamados camélidos del Nuevo Mundo, donde observamos dos especies silvestres, la vicuña y el guanaco, y dos formas o especies o biotipos domésticos, la llama y alpaca. Esta es una división taxonómica clásica y la denominación o el nombre científico responde un poco a la polémica que existe en cuanto a la denominación de los mismos y los posibles antepasados que dieron origen a las formas domésticas. En el caso de la forma silvestre, guanaco no hay polémica o discusión, es Lama guanicoe. La vicuña es Lama vicuña o lo que ahora los taxónomos han jerarquizado como vicuña vicuña. Las formas domésticas, según cómo hayan sido entendidos los procesos de domesticación y sus posibles antepasados, se denominan Lama glama y Lama pacos o solamente Lama guanicoe forma doméstica glama o Lama guanicoe forma doméstica pacos. Esto responde a las teorías sobre cómo se domesticaron o dónde se domesticaron y quiénes fueron los posibles antepasados silvestres que se discutirán en las próximas dos diapositivas. Antes de ello, es necesario aclarar que las formas domésticas son interfértiles entre ellas en forma ilimitada y lo son a su vez con las formas domésticas, tanto el guanaco como con la vicuña, con lo cual se dan en forma espontánea o inducida, según los casos, cruzamiento entre esas diferentes formas o biotipos. Inclusive de manera inducida en cautiverio se han logrado cruzamientos entre vicuña y guanaco. Esto indica la proximidad que existe desde el punto de vista evolutivo y que los procesos de domesticación generaron pocas separaciones o diferencias, por lo menos desde el punto de vista reproductivo, entre todas estas formas de camélidos del Nuevo Mundo. Número 12. Se observa cómo fue el proceso de domesticación de los camélidos del Nuevo Mundo. Las dos formas domésticas fueron domesticados en lugares muy similares, en lo que es hoy el altiplano peruano, sobre todo es lo que señalan la mayor parte de los autores, aunque en el caso de la llama, el área en la cual hubo posible domesticación o influencia en el proceso se extendió hacia más el sur. En el caso de la domesticación de la alpaca, no lo fue tan así. Los eventos ocurrieron aproximadamente entre 4.000 y 3.000 años antes del presente. Dichas áreas eran además zonas de distribución de las formas silvestres, la vicuña y el guanaco, y además es de pensar de que no solo ahí en el centro de domesticación señalado hubo dicho proceso. Algunos autores sostienen que posiblemente más hacia el sur o más hacia el norte hubo algún tipo de proceso de domesticación. Arriba a la derecha, sobre todo, hay una pictografía del Cerro Colorado en el norte de la provincia de Córdoba, donde se observan eventos de domesticidad, con lo cual es de pensar que probablemente aquí o más al sur inclusive hubo etnias capacitadas o en condiciones de poder realizar un proceso de domesticación, al menos del guanaco, que tenía distribución por estas regiones.
En la diapositiva 13 un poco se resume lo que se viene discutiendo, las diferentes hipótesis para explicar la filogenia o evolución de los camélidos domésticos. Según este autor que desarrolló estudios en Bolivia y en Perú en el año 82 y en el 87 dio una conferencia sobre estas tres o cuatro teorías más firmes. La primera es la que domina por lo general en la comunidad científica, que de la forma silvestre guanaco hace 4.000 años o 3.000 años se dio origen a las formas domésticas llama y alpaca, y también de ahí deriva lo que hoy conocemos como guanaco en su forma silvestre. Una segunda teoría un poco contrapuesta, que también domina parte de la comunidad científica, sobre todo extranjera o peruana, señala que del guanaco se dio origen a la llama y de la vicuña a la alpaca, formas separadas, y obviamente ambas formas silvestres dan origen a las poblaciones silvestres actuales. Una tercera teoría, un poco más de conciliación o intermedia entre las anteriores, dice que del guanaco no hay duda de que se dio origen a la llama y a las formas actuales de guanaco silvestres, y que en el proceso de domesticación de la alpaca intervino la vicuña, en lo cual hubo un proceso de introgresión o una cruza con alguna forma intermedia de llama y dio origen a lo que hoy conocemos como alpaca. Una cuarta teoría, un poco más extremista o para aportar un poco a la discusión, es que no conocemos tanto para la llama como para la alpaca cuál ha sido el antepasado silvestre, o sea que está extinto y no hay todavía evidencias para señalar cuáles hayan sido esas formas. Esta discusión sobre la filogenia no tiene tanta trascendencia si no fuera que la llama y la alpaca cohabitan o coexisten en muchos casos con sus formas o posibles formas silvestres, y que a su vez son interfértiles, con lo cual es frecuente los cruzamientos en forma espontánea entre las formas domésticas y las formas silvestres. Hay muchos casos donde se pueden observar esos cruzamientos o estos fenómenos de introgresión o aporte de sangre de parte de los silvestres en las poblaciones domésticas. Así que eso es un evento que ocurre o que ha venido ocurriendo desde siempre y que en la actualidad se sigue registrando. Ello dificulta todavía aún más cuando se hacen estudios de genética molecular poder analizar los posibles agrotipos. La notación que tiene todo esto está en el presente, que desde el punto de vista del manejo, el cruza o la cruza entre una forma silvestre y una forma doméstica dará, desde el punto de vista sobre todo del comportamiento, un animal de características intermedias. Entonces eso, desde el punto de vista del manejo, tiene una importante repercusión. En las próximas diapositivas vamos presentando ya los biotipos de los camélidos del Nuevo Mundo, empezando por los silvestres. Este es el guanaco o Lama guanicoe. Hay, a decir de los taxónomos o zoólogos, varias subespecies, como 4. Quizás estas imágenes ilustran un poco diferentes subespecies. Lo importante es que tienen una amplia distribución, como ya hemos visto, y que en todo caso podemos observar animales en diferentes ambientes debido a dicha distribución. El guanaco es un animal longilíneo, de mayor tamaño que la otra forma silvestre, pesa aproximadamente 80 kilos, tiene esa coloración rojiza o marrón rojiza en su pelaje, con las extremidades ligeramente más oscuras o grises, y con el vientre y parte de las entrepiernas despimentadas. Ese es el típico pelaje silvestre. Es un animal que tiene una gran plasticidad ambiental, solo no se adapta a climas sofocantes.
En la diapositiva 15 se observa a la vicuña, Vicuna vicuna. Existen dos formas o subespecies, una de distribución noraltiplánica en la parte del altiplano más húmedo, que es la Vicuna vicuna mensalis, y otra de distribución sudaltiplánica o del altiplano más seco, que es la Vicuña vicuña vicuña. La diferencia radica un poco en su tamaño, mayor en la primera, en el color del pelaje más oscuro, más rojizo y con una menor entrada de blanco en la parte del bajo vientre y las entrepiernas, y sobre todo la presencia en el primer caso en la noraltiplánica de una pechera, o sea, fibras mayor desarrollo que en el resto del cuerpo. Eso es una característica de la vicuña noraltiplánica que no la tiene la sudaltiplánica. Se puede observar un animal más compacto, de menor tamaño, de unos 40-50 kilos. A diferencia del guanaco, sus orejas son bien en forma de V y más pequeña. En tanto en el guanaco observamos orejas de tamaño mayor y en forma de paréntesis. En la diapositiva 16 presentamos al biotipo doméstico llama o lama glama. Este biotipo es un biotipo que está distribuido básicamente a zonas de altura. Eso ha llevado erróneamente a pensar que es un animal adaptado exclusivamente a la altura. En realidad es un animal, al igual que todos los otros animales de este grupo, que tienen una adaptación a la baja concentración de oxígeno. Ello es un atributo que lo comparten inclusive con los del viejo mundo y que seguramente en la evolución se adaptaron a ambientes enrarecidos de baja concentración de oxígeno. Ello le ha permitido que post conquista, con el replegamiento de la población originaria junto a sus animales hacia zonas más altas, les ha permitido poder vivir y desarrollarse con naturalidad en dichos ambientes de altura y de baja cantidad o concentración de oxígeno. La llama es un animal de los camélidos de más tamaño, alrededor de 120 kilos o 110 kilos una hembra. Normalmente vamos a ver que presentan características variables porque representan en gran medida una población primaria. No obstante, desde tiempos del Incario, del Imperio Incaico, se reconocen diferentes formas o biotipos que varían sobre todo según su cobertura, de ahí su denominación de cara o pelado para el animal casi desprovisto de cobertura, a excepción del tronco del mismo. Además es un animal de mayor tamaño, de mayor despeje del suelo. Existe después un biotipo intermedio con el más cubierto o lanudo, y finalmente existe un biotipo que se denomina chacu o calzado, donde la cobertura llega hasta bien las extremidades, a cubrirlas inclusive, y la cara hasta las mejillas o carrillos. A su vez, esas características se correlacionan, como bien dijimos, para el primer caso con el tamaño, ya que además de menor tamaño, a medida que vamos avanzando en la cobertura, también vemos animales más compactos. Sobre la variabilidad se puede mencionar lo que tiene que ver no solamente con cuestiones morfológicas como el tamaño, tipo de orejas, el tamaño, forma de la cabeza, el tipo de cobertura, como ya hicimos referencia, sino también el pelaje en cuanto a su color o fenotipo de color, tanto con los distintos formas de patrones pigmentarios como de tipos de manchas, encontrando animales totalmente pigmentados, negros o marrones rojizos, a animales totalmente despigmentados, o sea, totalmente blancos, pasando por animales manchados.
Diapositiva 17, observamos a la alpaca o la lama pacos. Este es un animal de menor tamaño respecto a la llama, de menor quilaje, por tanto, 60 kilos aproximadamente, 70. Es un animal más compacto, de orejas más pequeñas y muchas veces en forma de V en cuanto al biotipo que predomina. Tenemos dos formas o biotipos que solo se diferencian por el tipo de vellón o de cobertura. Un biotipo denominado huacaya o un vellón no lustre, y un biotipo suri o aquel animal que posee un vellón del tipo lustroso, y así como vimos en ovinos y en caprinos, es un vellón más abierto, un vellón en el cual se observan mechas en forma de bucle y si observáramos sus fibras lacias. Y en general podemos decir que ambos biotipos son animales de muy buena cobertura, destinados obviamente a la producción de fibra y en principio despigmentados en cuanto a su vellón, aunque se observan en muchos lugares donde aún se conserva cierto grado de primariedad de animales pigmentados. En el caso de muchas tropas o productores peruanos y bolivianos, estas formas se crían en forma separada, como dos líneas, y no existen cruzamientos entre ellos. En el caso de existir, se denominan misti o híbridos o guarizos, según el tipo de cruzamiento que sea. Diapositivas 18, 19 y 20 vamos a observar los protozógenos factibles de obtener. En el caso primero vemos a la fibra. De cualquiera de las cuatro formas, ya sea silvestres y como domésticas, se obtiene fibra, con diferentes características en cuanto a su finura como criterio de calidad y con una cierta variabilidad de colores, sobre todo en las formas domésticas, y con diferentes estructuras o tipos de vellón que veremos en mayor detalle en la clase respectiva de fibra. Dicha fibra se denomina según la especie de la cual provenga: vicuña, guanaco, alpaca o llama, y es una fibra del tipo especial. Un segundo producto es la carne. En algunos casos puede ser el producto principal, en otros casos el secundario. Es un animal que depende de sus condiciones ambientales y de nutrición, presenta en mayor o menor medida unas buenas características en cuanto a la canal y un mayor o menor depósito graso. Erróneamente se cree que es una carne magra, pero eso tiene mucho que ver con los ambientes en los cuales se crían estos animales. Es común faenar animales juveniles, no infantiles. Cuando hablamos de juveniles, animales de 1, 2 hasta 3 años, y inclusive animales capones o viejos. La carne, dependiendo de los países, pero en el caso de Argentina es comercializada en carnicerías. La carne está incorporada a la Ley Federal de Carne, con lo cual existe tránsito permitido en todo el territorio nacional. En diapositiva 19 se observa también que otros protozógenos son la producción de reproductores, en el sentido de poder comercializar animales para iniciar la cría en otras regiones. También estos animales tienen un gran valor escénico, por lo cual se le utiliza como mascotas o pets, y eso es sobre todo en países en donde se hayan introducido estos animales, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa, donde se encuentra una importante cantidad de alpacas y de llama. Estos animales históricamente también eran utilizados como animales de transporte de cargas, no de personas, aunque sí se observan en la imagen el transporte de niños
o de una carga liviana. En realidad ahí se está utilizando el animal para trekking o para recreación, y se observan en las imágenes de abajo la utilización también para otro tipo de actividades, en el caso de los americanos para desarrollar actividades del tipo recreativas o para desarrollar trekking en sus parques nacionales. La diapositiva 20 muestra una particularidad o un hecho puntual de llamas utilizadas para portar alforjas de un regimiento de infantería, en este caso israelí. Se puede observar la mansedumbre de los animales. Fácilmente en 2 o 3 días una llama, una alpaca es entrenada para poder portar alforjas y para seguir a una persona sin tener que tirar del animal. Eso también se podía haber observado. Eso también se observó en la diapositiva anterior en el caso de utilizarlos como trekking. Dos referencias finales en cuanto a los productos zoógenos. Para los animales silvestres o las formas silvestres solo es factible obtener la fibra, ya que dichos animales, según sea en la vicuña o el guanaco, están reglamentados por la Convención Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, al cual adhiere el país, y solo permite, según un régimen de manejo y de captura, el aprovechamiento de la fibra. En el caso de la vicuña son más estrictos este tipo de reglamentaciones, debido a que se encuentra en el apéndice 1 y en algunos casos algunas provincias ya han pasado al apéndice 2 de CITES. En el caso del guanaco está en el apéndice 2, así que existen menos restricciones para su aprovechamiento para la captura y utilización para la fibra. En ningunos casos de los biotipos domésticos ni silvestres menos existe un aprovechamiento del animal para producir leche. No es que sean animales no aptos para producir leche, si lo hacen para su cría, pero las etnias que los domesticaron y que luego hicieron un aprovechamiento a lo largo de varios miles de años, no seleccionaron animales para producción de leche, ya sea porque el ambiente no lo permitía o porque la etnia o los productores que lo crían son intolerantes a la leche. Implica que a futuro, del advenimiento de la producción de leches exóticas, no se seleccionen algún día, como sí se hizo con las formas del viejo mundo, una selección de biotipos lecheros. En las diapositivas 21 y 22 vamos a hacer un cierre del tema biotipos o razas en cameleos, así como lo hicimos en los otros grupos ovinos y caprinos. En la diapositiva 21 podemos observar aquellos biotipos que son de mayor importancia en cuanto a existencias y cuál es su estatus etnozootécnico. Para el territorio argentino consideramos como el biotipo principal el llama, en una condición o estatus etnozootécnico de raza o biotipo primario, con lo cual la llama tiene también como denominación BSE, o sea, biotipo sin estandarizar. Ese biotipo abarca el 95% de la población y es el principal biotipo, ya que, como se dijo en clases anteriores, el biotipo alpaca se encuentra en una proporción no conocida y en todo caso es muy baja. Luego existen en algunos lugares poblaciones que se han ido seleccionando, ya sea por una cuestión de objetivo de producción, por una cuestión de adaptación o lo que fuese, hacia determinadas variantes de biotipos de llama. Por lo general más hacia el lanudo calzado y en menor medida en algunos casos cara intermedio. Esos biotipos se consideran como biotipos en principio de estandarización o como biotipos o líneas derivadas de esta población primaria, pero en pequeño proceso de estandarización.
O que hubiese una población de alpaca, no se sabe bien qué características tiene, me refiero al territorio nacional, y los biotipos Huacaya y Suri serían variantes del biotipo alpaca, y en el caso de haberse introducido estos animales del exterior o importados, lado chileno, peruano o boliviano, serían probablemente biotipos estandarizados o líneas mendelianas. Luego, en otros países, Perú, Bolivia, Chile, en ese orden de importancia, la situación es muy diversa. Se asume a priori que los biotipos, tanto alpaca como llama en menor medida, están estandarizados y las denominan razas como si fueran razas estandarizadas propiamente dichas. Pero en su momento, en la clase de introducción a la zoonosia, los autores que citamos hacen referencia que tanto para alpaca y llama, dichos biotipos son biotipos con la selección sobre ciertas variantes de algunas características, como es el tipo de vellón y en todo caso el color de la capa, con lo cual se son considerados biotipos o líneas mendelianas. En la diapositiva 22 podemos observar los biotipos de camelios domésticos de mayor importancia en cuanto a existencias y su distribución en las regiones de producción en Argentina. Tenemos primero un biotipo llama sin estandarizar, con el número 1, distribuido a lo largo de toda la región andina, sobre todo en la subregión Puna. Dicha población se caracteriza por ser extremadamente variable, como se ilustra en la imagen, no solo en las características del color del manto o de la capa, sino también en su estructura y otras características morfológicas. En la misma región de la Puna existen algunas comunidades, grupos de productores que han iniciado un proceso de estandarización seleccionando un tipo particular de animal, que sería el 2A. Son un biotipo lanudo, inclusive calzado y además despigmentado. Según el esquema de Lovern sobre el esquema propuesto con un enfoque geográfico, este sería un pequeño punto caliente o un principio de isla de estandarización, y con lo cual se estaría en principio seleccionando a favor de un tipo de animal con características o variantes determinadas dentro de características elegidas, no muchas, y serían consideradas líneas mendelianas. Con el resto de la región, ya sea sierras centrales como la región patagónica, se han producido procesos de reintroducción o de introducción donde no había población doméstica. En todos los casos han primado la selección de determinados animales, de determinadas características, variando un poco de dónde provinieron esos animales, y de la provincia de Jujuy, de la provincia de Catamarca o Salta. Se han seleccionado por lo general animales de importante cobertura, o sea, bien calzados, bien cubiertos, lanudos, calzados, y animales uniformes en cuanto a su pigmentación, o sea, descartando los manchados, buscando animales ya sea pigmentados, colorados o negros, o totalmente despigmentados. Eso se observa en las sierras centrales, concretamente en las Sierras Grandes y en San Luis, en las imágenes 2B y 2C, en La Pampa en alguna medida también en la imagen 2D, y en las experiencias de introducción a la Patagonia se observan biotipos sobre todo despigmentados y con una importante cantidad de animales con cobertura, y dentro de los animales con cobertura después veremos animales con una alta frecuencia del tipo lustre. En todos estos casos señalados serían diferentes variantes de biotipos de llama, de los señalados anteriormente, sobre todo aquellos lanudos y calzados,
con alguna estandarización o selección a favor de otras características o variantes dentro de esas características, como son la pigmentación y el tipo de vellón. Finalmente, para este material vamos a presentar en la diapositiva 23 a la 26 una serie de imágenes sobre poblaciones de camélidos en otros países, poblaciones en algunos casos históricas y otras actuales. En la diapositiva 23, primero una mención a una población de alpacas de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Brapampa o de Miraflores en la provincia de Jujuy. Una imagen de los años 80 donde se conservaba un núcleo, una tropa de alpacas oportunamente introducida, pero que nunca salió de esa experimental, y esos animales se terminaron cruzando con llamas y diluyendo y perdiendo. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de qué ha sucedido con esos animales. Luego en la imagen de abajo son tropas de alpacas de la Puna húmeda o de la región del departamento o provincia de Puno, también de la década de los 80, donde se observan alpacas, y lo interesante es de que esas imágenes ilustran alpacas del tipo huacaya en principio, pero con distintas variantes de pigmentación y de manchas. Luego en la diapositiva 24 y ya unos cuantos años después, en zonas de la provincia de Arequipa en Perú, en un núcleo de conservación y mejoramiento de alpacas y llamas, se pueden observar arriba alpacas y también se pueden observar variantes en cuanto a pigmentación, y también se observan animales huacaya no lustre y animales lustres. Sobre todo en la imagen de arriba a la derecha muestra en primer plano una alpaca suri. Este núcleo es un núcleo que tiene por objetivo la producción de reproductores, de machos reproductores, para ser entregados a los productores de alpaca de la región, y de esa forma armar un programa de mejoramiento donde los productores luego también aportan animales. No solo existen alpacas, en las imágenes de abajo se ilustran en la imagen de la izquierda una llama, aunque su coloración de capa parecería un guanaco, pero es una llama, y en el fondo también hay otras llamas. Y luego en la imagen de abajo a la derecha están entreveradas, mezcladas alpacas con llamas. Obviamente en este centro existen lo que son servicios dirigidos o apareamientos dirigidos, con lo cual las líneas llama y alpaca se mantienen aisladas reproductiva y genéticamente. En la diapositiva 25 se observan arriba imágenes de tropas de llamas y alpacas, o sea, tropas mixtas, ya de la región más al sur, en la provincia de Tacna, Perú, tomadas por un becario que ha trabajado con nosotros en el año 2015, donde se observan una gran variabilidad, no solamente presencia de alpacas y llamas, sino dentro de las alpacas y las llamas una gran variabilidad de las características de los animales, lo cual hace pensar en una población primaria, o por lo menos que en esa región se mantienen poblaciones primarias. Desde abajo se observan núcleos de alpaca y de llama en la estación de línea Quimsachata, en la provincia de Puno, Perú, donde dicha estación funciona como un centro de conservación de germoplasma, tanto de alpacas como de llama. En la imagen se observan alpacas y se observa animales con diferentes fenotipos de color o color de manto, que es un objetivo a conservar, sobre todo en ese lugar, la pigmentación de los animales. En la diapositiva 26, en las imágenes
superiores se observan tropas de llamas de la región de batallas del departamento de La Paz, Bolivia, tomadas en el año 2008, y también se observa una población del tipo primaria con bastante variabilidad. Y finalmente en las imágenes inferiores son tropas de alpacas de la región undécima de Chile, Coyhaique, puntualmente, y tomadas recientemente. Y también se observan alpacas, en este caso de diversas colores de manto o fenotipo de colores. En resumen, en estas ilustraciones hemos querido mostrar que si bien existen biotipos, sobre todo en alpacas, con un proceso de estandarización, muchas veces las poblaciones, cuando uno las estudia y las evalúa o recorre las diversas regiones, los productores mantienen variabilidad. O sea, esos biotipos identificados en alpaca, así como en llama, se encuentran presentes en una misma población. Y seguramente existen apareamientos entre ellos, con lo cual existe un mantenimiento de la diversidad a lo largo del tiempo. La literatura muestra la existencia de biotipos o razas estandarizados, inclusive desde el punto de vista ya estandarizados comercialmente. No obstante, eso responde a una situación minoritaria. Los estudios de relevamiento poblacional indican lo contrario en la mayoría de las regiones de los países limítrofes, así como lo mostramos para el territorio de la República Argentina.